Señora Cabanillas. ¿Aló? ¿Buenas? Doctor Vicente, buenos días. ¿Cómo le va a usted? Buenos días. La doctora Cabanillas Martínez va a ingresar a la plataforma o usted solamente va a informar. No. En vista que son los cargos y están relacionados con una conversación vía esta red social de WhatsApp que sostuvo mi patrocinada con el señor Tulio Córdoba Yaxahuache, quien en ese momento de la conversación se encontraba supuestamente detenido o retenido por la policía, merced a una investigación que se venía realizando en su contra el presunto delito de libertad sexual en agravio de su conviviente, doña, FACR. No quiero decir los nombres, es mayor de edad, pero de todas maneras, para privilegiar la honorabilidad de una dama, ¿no? Bueno, en esa conversación que obren actuados, que hecho sea de paso, es la única prueba de cargo que existe contra mi patrocinada, que además prueba que fue aportada por mi propia patrocinada, porque no, la conversación aparece en su teléfono y a efecto de determinar que no existía ningún tipo de, digamos, de situación irregular, mi patrocinada proporcionó su teléfono para que se pueda visualizar la conversación, que además aparece también ahí transcrita, ¿no?, en actuados. Muy bien. Estos son los hechos. En esa conversación, como pueden ustedes advertir, mi patrocinada, entre otras cosas, señala que es un tema delicado, señala además que es una situación que, ¿cómo se llama?, mediática, que podría de repente preocuparse, y que bueno, más allá de esa conversación no hay nada más. Es verdad, tal como lo ha reconocido mi propia patrocinada, esta conversación no se debió dar, ¿no? Pero esta persona era hermano de la mejor amiga de mi patrocinada y por eso, bueno, intercambió esta conversación. Para la autoridad de control, esta conversación constituye una asesoría jurídica. Y por eso estamos aquí en este momento, en este procedimiento disciplinario. Nosotros personalmente, y la defensa considera que no existe tal asesoría jurídica, que sí es verdad, es una conversación que mi patrocinada ha reconocido que fue impropia. Pero la gran pregunta ¿es o no es asesoría jurídica? Todos aquí tenemos ideas, somos profesionales, ¿no es cierto?, conocedores del derecho,
Sabemos en lo que consiste una asesoría jurídica. Y aquí no hay en ningún extremo de la conversación se puede advertir que existe algún tipo de consejo, algún tipo de opinión, algún tipo de sugerencia técnica para enfrentar adecuadamente una defensa en este tipo de delitos. Es más, de la conversación se desprende que mi patrocinada realmente no tenía ningún conocimiento de los hechos. Porque si hubiese tenido conocimiento de los hechos, por ejemplo, hubiese tenido a la mano el atestado policial, habría advertido que no habría que preocuparse de nada. ¿Por qué? Porque simplemente en el atestado policial aparecían hasta 3 versiones distintas de la supuesta agraviada. Y otros elementos adicionales, como que estaba en estado de ebriedad la agraviada y que el peritaje médico había sido realmente absolutamente deficiente, ¿no? Pero bueno, esos son los hechos y la autoridad de control considera que aquí existe una asesoría jurídica. Y nosotros hemos sostenido que no se pueda advertir lo que algunos tenemos conocimiento de derecho, que de esta conversación se pueda traslucir que existe algún tipo de asesoría. Se señala en la resolución impugnada que mi patrocinada ha negado esa conversación y eso es inexacto. Eso es inexacto porque no es que mi patrocinada no haya aceptado que se produzca esa conversación, sino que lo que estamos cuestionando es que no se desarrolló en los términos que aparece consignada en la resolución. En tal sentido, consideramos que ahí existe, ¿no es cierto?, una motivación absolutamente deficiente para declarar fundado, ¿no?, el pedido de destitución formulada por la Fiscalía Suprema de Control Interno. Ahora, debemos entender que la propia Corte Suprema, por ejemplo, ha sostenido, ¿no es cierto?, en reiteradas resoluciones, ¿no?, este tipo, por ejemplo, de conductas en materia penal se denomina, perdón, estoy buscando el apunte para leerlo exactamente. Este tipo se denomina el delito de perdón, estoy buscando, permítame, se me perdió el informe en la parte. Ok. La propia Corte Suprema ha señalado, por ejemplo, que en materia penal este tipo de delitos, ¿no?, que en la casación número 262-2012 señala claramente, dice, ¿no?, que el segundo, considerando 13º, dice, el segundo elemento normativo a interpretar es el patrocinio de intereses de particulares. El patrocinio legal es el delito, digamos, que en la materia penal sería esta inconducta, ¿no? La acción de patrocinar implica todo suceso que permita la mejora de una determinada situación jurídica, la cual puede expresarse en el asesoramiento o en la defensa. ¿Cuál es la mejora aquí? Ninguna. No existe ninguna propuesta de mejora. ¿Qué más dice la Corte Suprema? Dentro de los actos de asesoramiento se encuentran todas aquellas conductas que impliquen un consejo de cualquier índole para mejorar la posición de una persona frente a una situación específica. Esa situación que describe claramente la Corte Suprema no se advierte en este procedimiento. Y es por esa razón que estos mismos hechos también han sido motivo o han dado mérito a una investigación en materia penal. Y la Fiscalía Superior de Piura, en estos mismos hechos en materia penal, está solicitando, señor, el sobreseguimiento de todo lo actuado por cuanto se advierte que estos hechos no son típicos. O sea, ya en materia penal ya hay una posición de la Fiscalía para que se archive este procedimiento. Pero estamos todavía en sede administrativa discutiendo si es o no es asesoría jurídica. Para la defensa técnica queda claro que en esta conversación no se refleja ningún acto ni consejo, ¿no? Todos sabemos en lo que constituye una asesoría jurídica, pero en este caso no se da, señor presidente. Eso por la parte, digamos, del cargo de la imputación. Y el segundo extremo de nuestro recurso de reconsideración tiene que ver, señor presidente, con que consideramos que la medida, en el supuesto negado que esto constituya una acción, una conducta funcional, que consideramos, señor presidente, que la medida de destitución no corresponde, no es acorde con los hechos materia de investigación.
¿Por qué señalamos esto? Porque el artículo 50 de la Ley de Carrera Fiscal, señala claramente que los hechos graves, o muy graves, se pueden sancionar con suspensión de 4 a 6 meses o con destitución. ¿Por qué consideramos que los hechos, si bien es verdad, revisten algún tipo de preocupación, consideramos que no tienen la magnitud de grave? Y la Junta tiene 2 casos emblemáticos referidos casi a los mismos hechos, a los cuales me voy a referir. El primero de ellos, para ver si hay cierta similitud entre el caso nuestro y estos 2 casos emblemáticos. El primero de esos casos es el que está referido a la resolución 015-2022, que corresponde al expresidente de la Corte de Lima Este, Jimmy García. En ese caso también se le imputan cargos parecidos a este ex magistrado, con una gran diferencia. En ese caso, el señor García conversó con una persona, un justiciable, le puso una abogada, pactaron honorarios, sostuvo una serie de conversaciones telefónicas con esta persona e incluso les encontraron depósitos bancarios que este justiciable había hecho en la cuenta de este señor García. Hechos graves, por supuesto, muy graves. ¿Daba mérito a esta institución? Por supuesto que sí. Pero ¿se parece este caso del señor García al caso de mi patrocinada, señor presidente, señores miembros de este colegiado? Consideramos que no. Absolutamente no hay ninguna comparación. Sin embargo, se le pretende imponer la misma sanción que se le impuso al señor Jimmy García a mi patrocinado. El segundo de estos casos está... Sí, permítame, dígame, doctor. Concluya, por favor, porque ya se inició el plazo. ¿Cómo no? Permítame, suplico su indulgencia, señor presidente, un par de minutos muy breves. El segundo de estos casos, señor presidente, está referido al magistrado supremo César San Martín en la resolución 011-2021. En este caso, el señor San Martín, expresidente de la Corte Suprema, llamó al entonces presidente de la Corte del Callao, Walter, se me va el nombre, perdón, al presidente del conocido personaje, al presidente, a un expresidente de la Corte del Callao, para que éste a su vez hable con un juez de inferior jerarquía para que este juez emita una resolución que él estaba esperando en un caso relacionado con su hermana. ¿Se parece este caso al de mi patrocinada? Tampoco. Porque en el caso del señor San Martín es juez supremo. Y el principio es que mientras más alto el cargo, más alta la responsabilidad y más es mayor el deber de cuidado. ¿Pero qué sanción se le impuso al señor San Martín por haber hecho esa conversación? Un mes de su pensión. Un mes de su pensión. Y a mi patrocinada, que no tiene rango de vocal supremo ni nada que se le parezca, se le pretenden poner una sanción de destitución. ¿Y qué se dijo en la resolución del señor San Martín cuando se hace el análisis para graduar la sanción? Que fue un hecho aislado. Igual que el caso de mi patrocinada. Entonces, ¿por qué mi patrocinada se le quiere destituir cuando claramente se advierte que fue una conversación coloquial? Señor presidente, lo hemos señalado varias veces. Fue una conversación por salir del paso, por no decirle que no, porque a veces la gente no entiende que uno como magistrado no puede hacer algunas cosas ni debe hacerlas. Le dijo, sí, ok, déjame ver, y se acabó. Pero ¿qué hizo después? Nada. Mi patrocinada no hizo ningún acto más. Nunca conferenció personalmente con el investigado. Jamás presentó un proyecto de resolución o escrito o nada por el estilo. No estuvo en ninguna entrevista con los fiscales, no conversó con nadie, no hizo nada más. Entonces consideramos que no es proporcional la sanción que se le pretende imponer, señor presidente. Esos son los argumentos, señor, que escribimos y solo esperamos de ustedes, señor presidente, un acto de justicia. Porque este informe ya lo hice en la Junta anterior. Y como sabían que estaban equivocados y no se querían contradecir, no han emitido su voto. Por eso he tenido que volver a informar ante ustedes de estos mismos hechos, de este mismo recurso de reconsideración. Por estas consideraciones, señor presidente, solicito a usted y a su digno colegiado que se sirva a declarar fundado recurso de reconsideración y se le imponga una medida de sanción acorde con el cargo imputado. Adelante. Con su dignidad, señor presidente.
Doctor Vicente, usted en su línea de argumentación señala que la fiscal no tenía conocimiento o apenas tenía conocimiento mayor del caso. Sin embargo, en la conversación que se reproduce, y ahí dice los conocimientos, dice lo siguiente, hablando del reconocimiento médico. El reconocimiento médico está terrible. Sí, de verdad, está terrible. Arroja hasta lesiones para violación. Por eso esto se ha complicado. Y hablando de la persona que sufrió el acto, no quiere cambiar su versión. Esto pareciera estar en contraposición con lo que usted señala de que ella no tenía mayor conocimiento del caso. Por otro lado, hablando de la supuesta asesoría jurídica, ya en la parte final de la conversación, la fiscal investigada dice, por eso lo podemos hacer después con la declaración del delito. La cosa es que salgas y no pidas prisión. ¿Cómo explica usted esta conversación, estas palabras? Consonancia, presidente, importante la pregunta del señor miembro del Consejo. Mire usted, en efecto, pero lo que tuvo mi patrocinada no fue el peritaje médico legal completo. La pericia médica fue de una hoja, la última hoja, el extracto final que arroja las conclusiones. Porque si mi patrocinado hubiese tenido, por ejemplo, el informe completo, habría advertido que era un peritaje deficiente, que era un examen médico absolutamente deficiente, donde para empezar no se había realizado el dosaje tírico para establecer el grado de alcoholemia en la sangre, el alcohol en la sangre de la agraviada. No se había, por ejemplo, realizado un examen adecuado para establecer si la agraviada había sido, por ejemplo, había practicado el acto sexual o si había líquido seminal que pudiera identificar a la agraviada. No hubo, señor, no hubo ningún tipo de evaluación adecuada y es por esa razón que cuando piden la detención formal ante el juzgado, el juez lo desestima porque lo que señalamos en un principio, la agraviada había dado hasta 3 versiones de los hechos, había estado en estado de ebriedad y además se había detectado que el informe legal era absolutamente deficiente. Respecto del comentario, ¿no es cierto?, de que era preocupante, es muy fácil, cualquier lego en derecho puede ver, si ve que en unas conclusiones dicen pues que hay agresión o golpes o moretones, evidentemente cualquier persona podría decir que efectivamente se necesita, con todo respeto, señor consejero, perdón, señor miembro de la Junta, cualquier persona podría opinar lo mismo, ¿no? Ahora, la segunda pregunta no la escuché bien porque el audio se cortó un poquito, no sé si me la puede repetir. Con su venia, presidente. Bueno, presidente, era referente al argumento de que no había ninguna en la parte final de la conversación, hablando ya de, bueno, qué pena por ella, te ha perjudicado enormemente, dice, pero eso lo podemos hacer después con la declaración del perito. La cosa es que salgas y no pida prisión, pero calma, yo viajo de aquí porque estoy en Paita, tengo unas audiencias y vuelvo a figurar. Solo mantén la calma. Sí, efectivamente, eso fue lo que expuso mi patrocinada, como una forma de expresarle que también estaba preocupada por su situación, pero creo que lo importante, señor presidente, lo realmente importante es que mi patrocinada no realizó ningún acto adicional, absolutamente nada. Vuelvo a repetir, ella se puso nerviosa, conversó, trató de salir del paso por no decirle que no. Disculpen la expresión coloquial, fue una conversación así como para, ok, está bien, vamos a ver, pero realmente no hizo nada, absolutamente nada. ¿No? Y fue en todo caso, como señala la resolución del señor San Martín, un hecho aislado. Si ponderáramos exactamente, utilizáramos los mismos procedimientos para graduar la sanción del señor San Martín, tendríamos que decir que estamos en las mismas condiciones, con la diferencia, o sea, los dos hicimos un solo hecho, una sola conversación, y los dos tenemos una diferencia. En el caso del primero es vocal supremo, y mi patrocinada es una asistente fiscal que fue promovida a fiscal adjunta provisional.
Mi patrocinada, señor presidente, señor miembro de este colegiado, ya ha sufrido bastante esta situación por una conversación que se le escapó de las manos, reiteramos, una conversación coloquial por no ser enfática y decir no puedo, ¿no? Y como era una amistad, decirle, ok, déjame ver. Eso fue realmente el sentido de esta conversación. Y por eso nunca se negó a entregar, porque, vuelvo a repetir, la única prueba que existe contra ella es la que ella misma ofreció, que es el texto de la conversación que obra ahí en Actuados. Entonces creemos, señor presidente, en todo caso, gradúen la sanción. Ven en este hecho que se parece en algo a la asesoría jurídica que prestó, por ejemplo, en el caso del señor Jimmy García, donde hubo dinero, donde él le puso un abogado. O sea, vamos a poner los dos casos en el mismo lugar. Tienen el mismo valor, tienen el mismo peso. Adelante. En forma puntual, señor abogado, usted ha referido que por estos hechos hay una investigación penal en la que el fiscal está solicitando el sobreseimiento contra su patrocinada. ¿Podría indicar cuál es el injusto penal, el tipo penal? Gracias. Sí, cómo no. Patrocinio ilegal, o sea, asesorar jurídicamente a una persona. Y me parece que hay un segundo cargo que es, permítame, es la investigación preparatoria ante el juez juzgado, delito contra la administración pública en su modalidad de tráfico de influencias agravado y alternativamente por el delito de patrocinio ilegal. Eso está en el expediente 0006-2023 y ya está en manos del juez juzgado superior de investigación preparatoria de Piura para resolver el pedido de sobreseguimiento. He acompañado también a Actuados el pedido de sobreseguimiento de la Fiscalía. Ok, el informe ha concluido, la causa queda al voto. Muchas gracias, señor presidente, señores miembros de este digno colegiado.